De sepelio de los 3 adolescentes israelíes asesinados en Israel. También en Francia, por primera vez en su historia, el expresidente Nicolas Sarkozy fue detenido por caso de corrupción. Y vamos a contarles de las protestas en Chile. Miles de ciudadanos en Hong Kong realizaron una masiva protesta contra el gobierno. Mientras en Irak el Parlamento cierra primera sesión clave sin elegir a reemplazo de Nuri al-Maliki. Bien, de esta manera empieza TV Mundo. De Israel por la muerte de estos 3 adolescentes. De esta manera empezamos el Perú Mundo. ¿Cómo estás, Oscar? Sobre todo que eso ha significado también una respuesta de Israel. Había un ataque en Gaza y al final es la de nunca acabar, ¿no? Me imagino que habría una respuesta también de los grupos palestinos, pero sin embargo todavía no se ha podido identificar realmente si Hamás estuvo detrás de la muerte de esos chicos. Sí, bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, ciertamente ayer hubo un ataque aéreo de Israel a la Franja de Gaza, pero al parecer este estaría más vinculado a unos de alguna manera a unos enfrentamientos en Gaza que hubieran mandado un par de cohetes a territorio israelí. Estaría vinculado a eso. Ahora el temor de mucha gente, y me incluyo, es que regresemos a una situación como la del 2012, en donde hubo una ofensiva que llevó a la muerte de más de 150 palestinos. Eso ya no vemos. El problema es que dentro de Israel, justamente a raíz de lo que hemos visto, vemos mucha fuerza. Lieberman diciendo, el canciller, que hay que retomar Gaza como sucedía antes del 2005. Entonces, la verdad es que el peor escenario que todos esperamos es que haya una ofensiva importante de Israel contra Gaza. Así es, nosotros les contamos que en Israel miles de personas han participado en los funerales de los 3 adolescentes desaparecidos y encontrados muertos en la víspera, en tanto el ejército judío bombardeó la Franja de Gaza, que mató a un menor de 16 años. Hasta el cementerio Mudín, principal camposanto de Jerusalén, llegaron miles de personas para acompañar los funerales de Eyal Yifrat, de 19 años, Gilad Shaer y Naftali Frakel, de 16, 3 jóvenes israelíes que en la víspera fueron hallados muertos cerca de la localidad de Jabul, a poca distancia de la ciudad de Hebrón. En representación del gobierno, el ministro de Defensa Moshe Shalom aseguró que el país condena el asesinato de los jóvenes, acción que según fuentes oficiales fue parte de una emboscada orquestada por el movimiento de resistencia islámica de Hamás. Los líderes de Hamás y sus miembros deben saber de quien se atreva a atentar contra los ciudadanos de Israel, pierde. Ellos deben saber que el precio que pagarán por sus acciones va a ser muy alto. Tras la muerte de los adolescentes, las autoridades publicaron la llamada de auxilio de una de las víctimas, en las que se puede escuchar en susurro la frase "me han secuestrado", y a los pocos segundos los sonidos sordos de lo que serían los disparos de un arma. Mientras esto ocurría en la Franja de Gaza, la Fuerza Aérea de Israel bombardeó una veintena de objetivos del grupo radical palestino Yihad Islámico y el movimiento islamista Hamás. Esto en respuesta a los ataques de milicianos que dispararon 5 cohetes, 2 de los cuales cayeron en una zona descampada cercana a la sede del Consejo Regional de Eshol, aunque sin dejar víctimas ni daños. Al respecto, el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que no cederán ante los ataques islamistas y que, de ser posible, retomarán la operación Pilar Defensivo del 2012.
Quiero ser lo más claro posible. Si la paz que se logró con el cese de la operación es violada, hay dos posibilidades. O Hamás detiene sus ataques o se hace responsable de lo que sucede en nuestro territorio, porque no vamos a permitir la continuación de estos ataques. En las últimas horas, integrantes de la Cruz Roja en Palestina confirmaron la muerte de un adolescente de 16 años durante las operaciones de la ofensiva israelí en un campo de refugiados en la ciudad de Jenin, al norte de Cisjordania. En medio de tensiones, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instaron a israelíes y palestinos a mantener máxima moderación y abstenerse a realizar algún tipo de contraataque o la imposición de castigos colectivos. Esto en referencia a las acciones de militares israelíes que en los últimos 20 días detuvieron a 500,000 de palestinos, de los cuales 8 perdieron la vida en Cisjordania. Sí, pues pese a que el gobierno de Israel asegura que Hamás estaría detrás de estas muertes, lo de la llamada telefónica es que al parecer uno de los chicos específicamente fue el que llamó a la policía y susurrando dijo que los estaban secuestrando, se escuchó disparos y al parecer ha sido asesinados porque fueron descubiertos por sus secuestradores y habrían dado información. Pero podría cambiar un poco la historia, ¿no? De que no sería la organización que ha planificado ese secuestro, sino que puede haber sido un incidente aislado. Sí, pues técnicamente es muy fácil echarle la culpa a Hamás de todo lo que suceda contra un israelí en territorio cisjordania. Claro. Sin embargo, cabe señalar que ni Hamás lo ha aceptado este secuestro, como sí ha aceptado otros en el pasado, y tampoco las autoridades israelíes han podido demostrar que ha sido Hamás el que llevó a cabo, que más allá de querer demostrar que han sido integrantes Hamás, que es cosa muy diferente, que un par de integrantes de esta organización fundamentalista en un lugar pues determinado han llevado con una acción contra 3 jóvenes que estaban tirando dedo para ser trasladados de un punto a otro, hayan utilizado esta circunstancia para de alguna afectar sus intereses, y esto no significa necesariamente que la organización Hamás está detrás de este secuestro, como si estuvo por ejemplo detrás del secuestro de los militares que llevó a cabo la acción del 2012, que implicó pues una acción de varios días y una acción militar muy importante contra la Franja de Gaza, que implicó además que la Franja de Gaza prácticamente viva hasta hoy encerrada y no tenga total soberanía, no tenga contacto con el mundo exterior, no tenga contacto con Cisjordania, y la población sufra lo que todos sabemos que sufre. Claro, pero eso también podrá ser tomado como pretexto, ¿no? Para poder, sobre todo, decir que no estamos de acuerdo con la situación que vive Palestina, ni la unión del gobierno con Hamás y con el otro grupo. Entonces, la paz se va alejando, ¿no? La posibilidad de alcanzarla cada vez más y más bien lo que se teme es una serie pues de respuesta por parte de Palestina, ¿no? Ahora la respuesta ya la estamos viendo, ¿no? Es decir, es lamentable la muerte de 3 jóvenes, también es lamentable la muerte del joven palestino que ayer fallece justamente en esas acciones, ¿no? En esas acciones indiscriminadas por parte del ejército israelí buscando a estos sujetos seguros de Hamás. Y han muerto no solamente de ayer, han muerto ya creo que 6 u 8 jóvenes en las últimas semanas a raíz de lo que hemos visto del secuestro de estos 3 jóvenes israelíes. Así que la situación se complica. Además, con esto no quiero decir que haya sido el objetivo de Israel, pero curiosamente hoy salieron unos comentarios de una de las cabezas de Hamás en Gaza criticando a Mahmoud Abbas y al OLP, de alguna manera que a partir de los acuerdos Gaza quedaba en manos de la Autoridad Autónoma Palestina y ellos no hacen nada para velar por sus intereses. Y nuevamente los desacuerdos que llevaron hace un par de años a la ruptura, que se había solucionado hace pocas semanas y que podría volver a complicarse. Yo creo que, no sé si queriéndolo o no, este es un elemento fundamental para Israel, y en este contexto se vería favorecido por ese elemento. Muy bien, vamos a cambiar ahora de tema, nos vamos a Francia, ya que por primera vez en su historia las autoridades han detenido en una comisaría al expresidente Nicolás Sarkozy para que declare sobre un caso de